Bueno, vamos a pasar a la comunicación del día de la fecha. Siguiendo con la comunicación del día de la fecha, ustedes, señores, saben que ha cambiado el estatuto y hoy por hoy no es necesario que los trabajos que se presenten en esta academia sean inéditos. Por lo tanto, en el día de hoy vamos a escuchar al doctor Vaccaro, que nos va a presentar un trabajo que ha publicado en un grupo cooperativo y en la revista Lancet, donde nos va a hablar de los resultados de la quimioterapia en el cáncer rectal, un metaanálisis. Doctor Vaccaro. Muchas gracias por la invitación a presentar este trabajo. Voy a hacer lo posible por levantarnos el ánimo después de semejante informe económico y perspectivas, pero bueno. Como fuera mencionado, este trabajo fue recientemente publicado por un consorcio que integra el Hospital Italiano, y si bien allí ven que como autores figuramos el doctor Gustavo Rossi y yo, es el fruto de un trabajo que venimos desarrollando ya desde la época cuando el doctor Fernando Bonadeo era nuestro jefe, y eso se va a ver reflejado en la introducción del tema. Probablemente los cirujanos colorectales estén habituados a ver, a reconocer a este señor, que es un cirujano, que es el doctor Hill, que fue quien en el año 82 publicó en un trabajo histórico cómo debería ser operado el cáncer del recto, y en donde la duda de que el paciente debía ser operado y bien operado no estaba en controversia. De hecho, cuando yo recuerdo era residente y hacía el consultorio con el doctor Bonadeo, a todos los pacientes que veíamos por el año 90, se les diagnosticaba, le pedíamos una ecografía de hígado y una radiografía de tórax, y a todos se los operaba, y luego, eventualmente, de acuerdo al pronóstico, se le daba radioquimioterapia. Pero en el año 2004 se publicó otro trabajo que cambió el paradigma del manejo del cáncer de recto, que se lo conoce como CAO-ARO-AIO, que es el trabajo alemán publicado por Sauer, el grupo de Sauer, en donde demostraron en forma randomizada que la toxicidad aguda y la recurrencia local, sus índices eran mejores cuando el tratamiento de neoadyuvancia, esto es radioquimioterapia, se efectúa antes de esperar al paciente. De esa manera, y a partir de ese año y alrededor del mundo, se establecieron dos formas de pretratar al paciente, de hacer la neoadyuvancia, que es la de radioterapia corta, seguida de cirugía a la semana, tengo láser por aquí, o la neoadyuvancia que llamamos larga, en donde se hace un tratamiento que dura entre 6 a 8 semanas, y luego hay una espera de 6 a 8 semanas, y luego se efectúa la resección total del mesorrecto. Eso es el estándar del tratamiento desde el año 90, figura así en las guías norteamericanas y prácticamente en todo el mundo, y es una de las cosas que debemos promover los cirujanos colorectales especialistas. El estándar es operar al paciente, hacer la neoadyuvancia en los cánceres avanzados y luego operarlos. Si bien este es el estándar, como digo, en el mismo trabajo alemán, se demostró que el 8% de los pacientes no tenían tumor residual en la pieza. Esto hubo luego otras series, incluso la nuestra, que publicamos con un 13% de respuesta patológica completa en los pacientes que operábamos. Y esto era realmente choqueante para nosotros cuando operábamos a los pacientes, y la cirugía implicaba a veces una operación de Miles, tener que decir al paciente que tenía muy buen pronóstico, pero que en realidad no hubiera sido necesario operar. Y todo esto cambió entonces el paradigma. Y este relativo alto porcentaje de pacientes que no tienen tumor después de hacer la neoadyuvancia prolongada hace abrir el interrogante y las alternativas a una estrategia denominada Watch and Wait, que seguramente todos ustedes conocen, fue iniciada por la profesora Angelita Bergama, y en reiteradas oportunidades y publicaciones ella sostenía que estos pacientes con una respuesta clínica completa no era necesario operar. Si bien hoy se está aceptando alrededor del mundo, esto fue muy criticado, pero hoy se incluye esta recomendación en las guías, incluso en las guías europeas, no todavía en las norteamericanas. Y se lo recomiendan fundamentalmente en los pacientes que luego de la neoadyuvancia presentan respuestas de este tipo, clínica completa. Esta es una retroversión endoscópica donde se ve una mínima
no escara, sino angiodisplasia y cicatriz, que está sobre el canal anal. Como ustedes ven, la única opción quirúrgica a no operar al paciente es hacerle una operación de Miles. Entonces, en estas circunstancias, sobre todo en estas circunstancias, donde implica una amputación abdominoperineal, las guías europeas ya apoyan o al menos abren la posibilidad de un tratamiento no quirúrgico. De forma tal que a estas tres alternativas clásicas ahora se le suma esta nueva de seguir esperando, muchas veces un poco más de estas 6 a 8 semanas habituales, tradicionales, en búsqueda de una respuesta clínica completa para evitar la cirugía en los pacientes que, como vuelvo a reiterar, sobre todo requieren amputaciones abdominoperineales. Esto incluso convenció al Dr. Hill, cirujano inglés, reconociendo bastante recientemente que estos resultados son impresionantes y que parecen confirmar que a veces no hace falta operar a los pacientes. De forma tal que lo que antes hacía, cuando el paciente uno decidía una resección anterior a Miles, hacerle la neoadyuvancia y luego volver a optar por algunas de las dos opciones, una cosa que era antes blanco y negro ahora pareciera tener diferentes colores, porque además del watch and wait también existe la posibilidad de hacer resecciones conservadoras de órgano, como es la resección local. Les voy a comentar brevemente cómo es nuestra política, nuestra estrategia en el hospital italiano. La podemos presentar de diferentes maneras. Una forma práctica es saber si el paciente va a requerir una operación de Miles o no. Si no la requiere y el paciente tiene un tumor clínicamente móvil, que es un T3A o B temprano, el paciente directamente se programa la cirugía. Pero si ese paciente tiene un tumor con un margen amenazado, clínicamente fijo, se le hace una neoadyuvancia y se le programa la cirugía. Si el paciente requiere una operación de Miles, directamente va a ser la neoadyuvancia, aún en tumores que son más chicos, más temprano, porque lo que tratamos de hacer es justamente encontrar una respuesta completa que, si la logramos tener, le recomendamos al paciente hacer un watch and wait. Por supuesto que esto siempre tiene algunos grises, algunos pacientes que se cruzan, pacientes que aún pudiéndosele hacer anastomosis, tienen una respuesta completa y prefieren no operarse, y también por el contrario, pacientes que de pronto no tienen una respuesta clínica completa, pero tienen lesiones compatibles para ser resecadas en forma de resección local, y en algunos pacientes hemos optado también por esta alternativa. Pero volviendo al tema y sobre todo a lo que a nosotros nos abrió el camino a estar colaborando en forma internacional y a exponer el trabajo de esta tarde, es presentarles este trabajo que, como ustedes ven, están todos los médicos que hemos estado involucrados en este tema, incluidos oncólogos y radioterapeutas, y en una publicación que es la Revista Española de Cirugía, la cual les recomiendo tener en cuenta cuando quieran publicar, porque además de la facilidad del idioma, es una revista que también traduce al inglés y que tiene un altísimo impacto clínico. Una vez que nosotros publicamos esto, nos empezaron a contactar de todas partes del mundo, y de hecho justifica esto que les comento ahora, haber sido incluido en este estudio y en otros previos, dado que ya hay 2 metaanálisis previos a este estudio, que incluyen, como ustedes ven, les vuelvo a reiterar, está mi nombre acá, pero quiero aclarar que esta es la experiencia que se inició con el doctor Bonadeo y que involucra a más de 20 o 25 profesionales del hospital, indicaba que nuestros resultados de recrecimiento local, que es el gran problema que tiene esta cirugía, estaba dentro de los estándares. Y también demostraba ver una gran heterogeneidad en los resultados. Lo mismo pasaba acá, series con alto recrecimiento local, otros con bajos, y nosotros de nuevo estando por el medio de los datos internacionales. El tema con esto es que, si bien los metaanálisis son importantes, mostraban una gran heterogeneidad. Y por otro lado, no había ningún trabajo que hubiera tratado de determinar a gran escala los factores predictivos de ese recrecimiento, que es el gran problema que tiene esta estrategia. Y conocer esos factores podría explicar esa heterogeneidad de los estudios y determinar el verdadero lugar del watch and wait. Entonces, ¿qué tiene de original este trabajo? Es que se le llama abordaje individual con datos individuales de los participantes. Esto es, no es agarrar los datos publicados y combinarlos, sino pedirle a los autores de esos trabajos que envíen el set de datos
incluidas sus actualizaciones, para luego hacer solamente una base de datos y de esa forma determinar cosas que no se pueden determinar con solo la combinación de los datos publicados. O sea, permite estandarizar los criterios de inclusión, su análisis, obtener resultados que no fueron publicados, modelar las asunciones, determinar, y sobre todo esto es muy importante, curvas actuariales y no crudas, y también determinar los valores individuales del peso de cada covariable, que era el objetivo de este trabajo, ya que ha sido fundamentalmente investigar cuáles eran los factores asociados al recrecimiento local, que como yo les mostré, no lo mencioné, está alrededor del 20%. Los criterios de inclusión fueron que los trabajos tuvieran una definición de respuesta clínica completa, tal como lo define la profesora Bragama, que es exactamente la que ustedes vieron en el video, y se hizo una búsqueda en Medline y en Embase con datos hasta mayo de 2017. El outcome que se buscó, el primario, fue la incidencia de recrecimiento local a los 2 años, y los secundarios fueron determinar qué proporción de cirugías de salvataje se podían hacer en esos pacientes, cuál era la proporción de R0 que se lograba en esos pacientes y la supervivencia global y libre a los 5 años. Como resultado se obtuvo esta primera tabla, que en realidad es la mitad de la tabla publicada, donde obviamente no se ve nada desde ningún lado, ni siquiera desde aquí, pero demuestra la gran cantidad de variables que se estudiaron, incluidas el sexo, la edad, el tiempo de espera entre la finalización de la radioterapia y la cirugía, la distancia del borde inferior al margen anal, el estadio, el estadio tanto en el T como en el N, el tipo de radioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, bueno, están acá nuestros datos, después datos de otras series, pero lo más importante es ver aquí que todas estas variables resultaron tener una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, que todas las series, en prácticamente todas las variables analizadas, tuvieron una discrepancia realmente importante, lo cual es una, digamos, de las limitaciones para interpretar y encontrarle el lugar al Watch and Wait cuando uno lee las publicaciones actuales. En resumen, fueron 11 estudios, 602 pacientes, 108 de los cuales no habían sido previamente reportados, y como les acabo de mencionar, se encontró una amplia variación de las características clínicas de los pacientes y tumorales, en factores fundamentales como fue la distancia media al margen anal, 3 versus 6 en mediana, la proporción de tumores T3 o T4, que fue del 43 al 82%, la proporción de pacientes que tenían metástasis ganglionares clínicamente por resonancia, que varió desde el 13% al 76%, y la decisión de tomar la estrategia del Watch and Wait, que fue de la 6ª a la 17 semana. Son todas variables que realmente son impactantes y que, como ustedes ven, discreparon en todos los trabajos. También hubo una gran discrepancia en la forma de dar la neoadyuvancia. Si bien el 91% incluyó el 5-fluoracilo, hubo muchas diferencias en cómo se dio, las dosis que se dio, el tiempo que se dio, cómo se combinaron las radioterapias, y también en las indicaciones clínicas para la neoadyuvancia. Como yo les mencioné, nosotros, al igual que lo que se encontró aquí, a veces hacemos la neoadyuvancia en forma estándar porque el paciente tiene un tumor avanzado, y a veces lo hacemos porque buscamos una respuesta clínica. En los casos que uno busca una respuesta clínica, una alternativa es aumentar la dosis o extender la dosis de tratamiento neoadyuvancia o de tiempo de espera. Como ustedes ven, en la práctica estándar, la respuesta clínica completa tuvo un rango del 12 al 49. Cuando se aumentó la dosis de radioquimioterapia o se extendió el periodo de espera, ese rango aumentó del 68 al 73%. Esta es otra diapositiva que no se ve bien, simplemente a modo de figura. Como ven, en orden decreciente de recrecimientos, nuestra serie Buenos Aires, Argentina, está dentro del medio de las series reportadas y muy cercana al 20% de recrecimiento que dieron todas las series. El nuestro estaba alrededor del 15%. El seguimiento fue bastante extendido, 37 meses,
y como les dije recién, el recrecimiento local fue del 21%. Otra cosa que se comprobó es la manera actuarial de presentación de la recurrencia local, que como ustedes ven, casi la mayoría, no, casi la totalidad, perdón, el 93% se produjo en los 3 primeros años. Y uno de los factores de los hallazgos principales que tuvo esta serie, que fue el outcome principal, fue determinar cuál de los factores estaba asociado al recrecimiento, y como les dije, se analizaron un montón: la edad, el sexo, la proporción de T3, de N positivos, la cantidad de radioterapia, etcétera, 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 y el único factor asociado demostró ser el estadio inicial del T. Como ustedes ven, cuando el paciente tiene un T1, T2, la proporción de recrecimiento está en el 18%, cuando es un tumor T4 de inicio, el recrecimiento es del 31%. Esto es un hallazgo totalmente esperable, pero al menos ahora tenemos un número, una proporción, tenemos un intervalo de confianza, si bien es relativamente amplio, da una idea más acabada de lo que se puede esperar de recrecimiento, y con esto tomar decisiones e informar al paciente sobre sus riesgos cuando toma esta decisión de Watch and Wait, que tiene un recrecimiento local que, como les vuelvo a decir, se da principalmente en los primeros 3 años del seguimiento, que es un recrecimiento mucho más elevado que un paciente que se somete a una resección total del mesorrecto, pero le da la oportunidad al paciente a no recibir una amputación abdominoperineal y tener una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa si el paciente recae? Que es el problema. Bueno, por suerte el 89% se puede rescatar, y el 98% de ellos pudieron ser rescatados en forma totalmente radical, teniendo una supervivencia a 5 años del 87%, que puede ser considerada muy alta. O sea, segundo mensaje, el paciente, si bien recurre mucho, si uno lo controla en forma adecuada, tiene una gran posibilidad de rescatarlo en forma curativa. En conclusión, el recrecimiento a los 2 años fue del 21%, relativamente elevado. El T3 y el 4 se asoció a un mayor riesgo de crecimiento, y no así el T1 y T2. No se encontraron otros factores predictores en cuanto a la distancia al margen anal, el tamaño tumoral, la radioterapia, etcétera, etcétera. En el detalle fino uno podría decir que a lo mejor el diseño del trabajo estadístico no permite, digamos, ser conclusivo en restarle importancia a estos factores, pero al menos no lo demostraron ser en el análisis general. Y probablemente lo más importante del mensaje a transmitir es que esta amplia variación reportada plantea una preocupación para generalizar esta estrategia como atención estándar, y recordar que hoy continúa siendo la neoadyuvancia seguida de la resección total del mesorrecto el tratamiento a recomendar fuera de protocolos de investigación o centros de referencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Vaccaro. Queda abierta la discusión. Doctor Leiro. Leiro, felicito al doctor Vaccaro y al grupo del Hospital Italiano por traer este tema muy actual, y celebro que podamos en la academia discutir este tipo de trabajos que hasta hace poco tiempo no se podía hacer. Realmente creo que este trabajo muestra por qué todavía en Estados Unidos las guías no incluyen el Watch and Wait, porque realmente son muchísimos los interrogantes que tiene. Este metaanálisis habla de alrededor de un 20% de recrecimiento. Hay otros metaanálisis que hablan de un recrecimiento de cercano al 30%, y la verdad que en nuestra experiencia ese porcentaje todavía mucho más alto, cercano al 50% y quizás un poco más alto también. Y realmente nosotros nos planteamos por qué tenemos un recrecimiento tan alto, y incluso analizamos, ¿será que estamos evaluando mal las respuestas clínicas completas? Pero tenemos un 16% de respuestas clínicas completas, que está dentro de los valores aceptados en todas las series internacionales, con lo cual no es que estamos considerando como respuesta completa pacientes que quizá no la tienen, sino que por alguna razón que quizá tenga que ver con el tipo de pacientes, con que son tumores más avanzados, por ahí más proporción de T3, T4 que en otras series, quizás son pacientes que no tienen un tratamiento
tan estandarizado porque digamos, vemos pacientes de extracciones sociales y con coberturas médicas totalmente diferentes, con tiempos diferentes, que reciben tratamientos muy heterogéneos y quizás eso pueda influir. La realidad es que lo que uno ve es que son demasiadas las variables a analizar y es muy difícil sacar conclusiones, y esto también lo muestra claramente este trabajo. Y bueno, un par de preguntas que quería hacer al doctor Vaccaro. Una, si han analizado cuál sería el número de pacientes que uno debería incluir para poder sacar alguna conclusión, porque realmente con 600 pacientes es poco lo que se concluye. Y la segunda, ¿qué pasaría? Siempre me pregunto, no es que yo, digamos, esté en contra del watch and wait, todo lo contrario, pero ¿qué pasaría con ese 10 o 15% de pacientes que no se pueden rescatar cuando recrecen si los hubiera uno tratado directamente? Seguramente son más los pacientes que se benefician cuando uno no opera a todos, pero realmente hay un 10-15% de pacientes que quizá pierden la oportunidad de curarse de su cáncer con esta estrategia, y bueno, habría que, digamos, creo que el interés y el foco tiene que estar puesto en qué hacer para detectar estos pacientes, como bien lo plantea el trabajo. Gracias. Doctor Vaccaro. Bueno, gracias por los comentarios, doctor Leiro. Comparto totalmente. Yo creo que en las preguntas que usted hace, la respuesta está justamente eso, la gran variabilidad que hay en los pacientes que se tratan en los diferentes centros, las formas en que se tratan, cómo se presentan esos pacientes, explica la diferencia que hay en el recrecimiento. En cuanto al número estimado, yo no lo podría decir, los números se preestiman habitualmente no en los metaanálisis, sino en los trabajos que uno hace en forma prospectiva, para encontrar determinada diferencia, y hasta donde yo sepa no hay ningún trabajo en curso que esté comparando ambas estrategias. De hecho, en general, cuando uno empieza a hablar con los especialistas, muchos centros de referencia, por ejemplo el Memorial, tiene varios protocolos en curso, a nosotros nos pasa también, y hay pacientes que van para un lado o para el otro y se empiezan a sesgar, no sé si llamarle sesgo de estudio. El año pasado el doctor García Aguilar me reportaba que él con el robot no tenía buenos resultados oncológicos, pero no los podía publicar porque iba medio en contra de lo que él proponía, pero que él estaba seguro que era porque los mejores casos iban para el watch and wait. Entonces, ya eso es lo que pasa en el Memorial, supongamos. Entonces, en cada uno de los centros puede llegar a pasar algo que pueda estar sesgando y haciendo mal interpretar los datos. Por eso, más allá del número, que obviamente cuanto mayor número uno tiene más certeza, nosotros ahora tenemos 42 casos y cuando teníamos 23 hicimos la publicación, y si bien, como usted dice, el 15% no se puede rescatar cuando uno ve estos resultados, en nuestro caso en particular, todos los casos que detectamos recrecimientos los pudimos rescatar, y a veces por cirugías de resección, de conservación de órganos, algunas resecciones locales porque eran pacientes muy añosos o que no querían ser operados y terminaron haciendo progresión a distancia, que uno no podría relacionar directamente a la conducta de no resecar el mesorrecto porque nunca tuvieron una recidiva local. Otros pacientes porque se le pudo hacer resección total del mesorrecto con anastomosis. O sea que, para contestar, un poco uniendo lo preliminar, es difícil generalizar, es peligroso generalizar lo que uno lee con lo que uno hace en la práctica, sobre todo cuando está fuera uno de los centros de referencia. Si nosotros, más allá de que obviamente creemos en estos números, porque somos parte de los autores, en particular nosotros no tuvimos 15% de pacientes que no pudimos rescatar, tuvimos un 100%. Si tuviéramos un 15%, a lo mejor estaríamos haciéndonos esa pregunta, pero nos ha ido también, a lo mejor por la posibilidad de que los pacientes nuestros cumplen estrictamente con los controles, viven cerca, ante la menor duda hacemos resonancia con difusión y podemos discutir con nuestros radiólogos, etcétera, etcétera. Hay un montón de condiciones que a lo mejor nos facilitan a nosotros rescatar a todos los pacientes, y eso tal vez no sea así en todo el mundo. Por eso creo que esta es una estrategia que se tiene que manejar dentro de centros, digamos, que tengan las posibilidades similares a las nuestras, y aún así el paciente saber
que tiene un riesgo de recidiva local, de recrecimiento y a lo mejor de sobrevida menor que la que si se pusiera una resección total del mesorrecto. ¿Algún otro? Patrón Uriburu. Doctor Andriani. Andriani. Patrón Uriburu. Sí, patrón Uriburu. Patrón Uriburu, perdón. Patrón Uriburu. Bueno, primero felicitar al grupo del Hospital Italiano por la presentación y por tener un trabajo en una revista tan importante. Es todo un orgullo para la región. Y quería hacerte primero una reflexión y una pregunta. La reflexión primero es que respuesta clínica completa, si bien por supuesto está demostrado que existe, no es lo mismo que respuesta patológica completa. Lo que tenemos que ir a buscar son las respuestas patológicas completas, que es lo que hoy en día no sabemos y no podemos predecir. Y el regrowth o el recrecimiento tumoral es lo que nos va a dar un pronóstico de este paciente, que es lo que ustedes reflejaron también en el trabajo. Este trabajo que ustedes mostraron agrega un factor más para evaluar cuál es la posibilidad de recrecimiento para poderla predecir y quizás poder actuar en consecuencia. Ya hay 2 o 3 trabajos previos que también muestran fórmulas para predecir el recrecimiento y este aportaría un dato más. Un dato curioso de otro trabajo es que los tumores que son un poco más altos tienen un mayor factor de recrecimiento que los tumores que son más bajos. Eso no les dio a ustedes en el trabajo, pero todos los otros datos que ustedes mostraron coinciden. Así que estamos en esa vía, me parece, de buscar cuál es el factor predictor. ¿Y por qué hay que buscar este factor predictor? Porque el recrecimiento yo creo que sí importa. O sea, hay 2 vertientes. Una que es la vertiente que muestra Brasil y gran parte de los que están en Brasil, que el recrecimiento no afecta absolutamente en nada y uno podría operar los pacientes con recrecimiento y obtendría buenos resultados. Recientemente el grupo francés, el GRECAR, no me acuerdo si es el GRECAR 6, mostró todo lo contrario. Mostró que si uno espera el recrecimiento, las posibilidades de salvación esfinteriana caen mucho, la posibilidad de curación cae mucho y ellos no recomiendan incluso hacer watch and wait. Están en contra de esperar porque no tenemos factores de predicción correcta. Ahora bien, si llegáramos a afinar nuestros factores de predicción, deberíamos estar operando pacientes con respuesta clínica completa, con factores de recrecimiento negativos, porque esos pacientes se van a beneficiar con la cirugía y se van a perjudicar con el watch and wait, inclusive en una respuesta clínica completa. Entonces, la pregunta concreta es, ustedes sabiendo ya todos estos conceptos nuevos que estamos teniendo, ante una respuesta clínica completa con factores predictivos negativos para un regrowth, ¿siguen esperando o someten a ese paciente a una cirugía? Doctor Baccaro. Sí, no, nosotros como mencioné en el esquema, paciente que tiene una remisión clínica completa y requiere un MIRS, se le dice al paciente que el estándar es la cirugía y que el watch and wait es una cirugía, tiene en nuestro centro un recrecimiento del 18% con un salvataje del 100%. Como son números muy bajos, pueden cambiar drásticamente con la primera cirugía que nos vaya mal. Eso es lo que le informamos al paciente y el paciente decide. Yo concuerdo que todavía no podemos predecir la respuesta clínica completa ni patológica completa en forma muy precisa, pero ya están estos datos, está todo lo que es radiómica, que eso es una cosa que realmente los invito a que se pongan a leer, a informar, porque es realmente lo que creo que se viene en imágenes. La radiómica es el análisis, digamos, es transformar las imágenes en datos. Nosotros hoy vemos resonancia, nuestros imagenólogos ven grises, ven heterogeneidades, ven cosas muy subjetivas, y lo que hacen estos a través de software es el análisis de esos datos, computarizándolos, los transforman en al menos 70 variables que empiezan a cruzar y aumentan la predicción de la respuesta, la predicción y la detección de la respuesta. O sea, yo creo que con el avance de los años, del tiempo, cada vez vamos a estar más seguros. Pero vuelvo a repetir, es una estrategia que tiene mayor riesgo oncológico, y no sé si puedo hacer una encuesta a mano alzada. Si ustedes tuvieran un tumor de recto
el cual requiere una amputación abdominoperineal y se somete a una neoadyuvancia. Y a las 16 semanas el cirujano de confianza de ustedes le hace un tacto y le dice no toco nada. Le hace una resonancia con la doctora Diegues, que debe ser la mejor de la que tenemos en nuestro medio, y la doctora Diegues dice no hay restricción, no veo lesión. Le hacemos un PET, que igual no hay que hacer, y es negativo. Le hacemos una ecografía con el doctor Arias, que debe ser el mejor, y no tienen nada. Levante la mano, por favor, aquel que se optaría por una amputación abdominoperineal o entraría en un watch and wait a la espera de un recrecimiento que obviamente trataríamos de hacerlo en forma temprana. ¿Quién se sacaría el ano? Bueno. Eso creo que un poco, no sé, si querés, Juan, podés levantar la mano, no te sientas. Yo no me lo saco. Y yo, esto yo me terminé de convencer cuando hice 2 amputaciones abdominoperineales a dos mujeres que me vinieron en remisión patológica completa. Eso me hizo a mí, digamos, jugar un poco más con el riesgo del recrecimiento, que como les digo, comparto cuando tomo la decisión con el paciente. Doctor Andriani. Me uno a las felicitaciones de los preopinantes por la calidad del trabajo y poder disfrutarlo aquí en la academia. Mi pregunta es también con respecto a factores predictivos, si estudiaron en aquellos pacientes que tuvieron recrecimiento y no pudieron ser rescatados contra los que se pudieron rescatar, estudios moleculares o genéticos de mutaciones como MMR o inestabilidad microsatelital o mutaciones del RAS que pudieran influir en la decisión en el momento de la reevaluación. Muchas gracias. No, en este trabajo no se incluyeron porque ninguno de los grupos que publicó y que estudiamos esto está haciendo eso de forma reglada. O sea que no se hizo porque creo que ni se pensó, pero si se hubiera pensado no hubiera sido posible. Lo que sí, a lo mejor mencionarle para aquellos que no están en la especialidad, que el grupo de Rodrigo García, de Angelita y otros grupos han tratado de predecir la respuesta tumoral en base a biopsias tomadas previamente de los tumores, y eso resultó negativo porque, como todos ustedes saben, los tumores son muy heterogéneos en cuanto al patrón molecular, por lo tanto la característica que puede dar la biopsia en un lugar del tumor puede no tener nada que ver con la biopsia de otro lugar del mismo tumor. Eso fue la explicación que se encontró para no encontrar una relación entre la respuesta clínica y el patrón molecular. Por supuesto que esto, como la radiómica, va a seguir avanzando y ahora, bueno, un poco como con orgullo digo que acabamos de ingresar a un protocolo de la IARC en donde se están caracterizando lo que llaman el fingerprint molecular de 5.000 tumores alrededor del mundo, para establecer los patrones, digamos, mutacionales, para comparar diferentes regiones, diferentes exposiciones ambientales, étnicas, etcétera, etcétera, con lo cual no va a responder esta pregunta puntual, pero sí va a empezar, nos vamos a tener mucha más información y cada vez de forma más rápida y fácil sobre los patrones moleculares, que también creo que van a poder responder esto que usted me pregunta. Lamentablemente, doctor Rosato, reglamentariamente solo pueden participar los señores académicos, pero le agradecemos la inquietud, se la podrá satisfacer después el doctor una vez terminada la sesión. ¿Algún otro señor académico? Yo, sin ser coloproctólogo, cuando tiene una biopsia positiva, ¿nunca se sintieron tentados antes de llegar al MAIS de hacer una resección local? ¿Estudiarla anatomopatológicamente para obviar la amputación anal? Sí, eso, obviamente, todas las alternativas se han ido planteando. Cuando no hay una remisión clínica completa, la conducta, incluso de Angelita Bergama y de Rodrigo, es la cirugía. Ellos que son los grupos más conservadores, porque no hay manera segura de establecer que el tumor no esté presente. La biopsia superficial está demostrada que no sirve porque la persistencia tumoral habitualmente está submucosa.
Y la resección local del área remanente tampoco sirve porque la remisión tumoral no es concéntrica, sino que es fragmentada. Es decir, que si uno saca el tumor, la parte que supuestamente está la lesión residual, no implica que pueda haber lotes donde el tumor inicial estaba. Con lo cual, y además se asocia a una alta morbilidad, porque el lugar ha sido irradiado y disminuye la probabilidad de hacer anastomosis cuando eso es posible. Por lo tanto, nadie en el mundo recomienda oficialmente hacer resecciones locales para asegurarse de que no hay tumor. Eso no quiere decir, como les digo, la línea puntuada que hemos efectuado en algunos pacientes que han querido estar seguros de tener algo o no y resultaron negativos, e incluso algunos positivos con remisiones casi completas y que optaron por un tratamiento que ya no es watch and wait, es resección local después de la neoadjuvancia en tumores avanzados, que realmente no entra en ningún protocolo, pero que los pacientes optaron por hacer, y tenemos son pacientes aislados, no más de 5 o 6, que han andado muy bien, pero digamos es como como todavía digamos un nivel de riesgo mayor, ¿no?, cuando uno no tiene una respuesta clínica completa. Gracias, doctor Vaccaro. ¿Algún otro señor académico necesita alguna consideración? Doctor Mateu y después el doctor Vicente Gutiérrez. Sí, sumamente interesante, pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma, o sea, ¿por qué hay una respuesta a la radioquimioterapia completa en un grupo de pacientes, en un grupo de tumores y en otros no? Lo más atractivo de todo esto es quizás lo que preguntó recién el doctor Andriani. Hay algunos trabajos aislados de los últimos 5 o 7 años, algún interesante del Instituto del Cáncer de Japón, que están encarando el tema de los carcinomas colorectales como poblaciones celulares. Entonces, el tema es ubicar estos grupos celulares desde el punto de vista genómico y caracterizarlo como una población. Esto es una idea media darwiniana o media extraña, pero es bastante interesante porque las primeras aproximaciones mostraron que las metástasis hepáticas o las metástasis pulmonares en 1/3 de los casos no tienen nada que ver con el tumor primitivo desde el punto de vista genómico. Esto dio lugar a que Cambridge ahora ya tiene hace 5 años un programa que se llama COSMIC, en donde está recibiendo todo tipo de información genómica de todos los tumores que se conocen. Esto es muy claro, por ejemplo, en los sarcomas, en donde uno casi macroscópicamente ve distintos tipos de poblaciones celulares, pero la necesidad de utilizar una serie de cortes guiados por láser en los tumores, identificaciones previas, implica un problema desde el punto de vista del corte anatomopatológico y de la identificación bastante complicado. Yo creo que en el futuro es probable, o tal vez esto sea toda una fantasía, de que se empiecen a identificar los tumores de una manera distinta que no sea el TNM. O sea, el TNM es una aproximación bastante, digamos, grosera y vieja. Uno cuando habla de que las recurrencias, los recrecimientos son en los T1 y los T2. Bueno, está claro, los T1 y los T2 tienen una vascularización más que deficiente y son tumores hormonalmente fácilmente atacables y efectivamente van a ser diferentes de los que tienen más tamaño. Yo creo que, usted bien lo dijo, que en este trabajo no está encarado, pero yo sé que ustedes en Italiano están trabajando sobre alguna cuestión molecular. ¿Ustedes están trabajando específicamente en genomas o están buscando la vuelta por este lado? La pregunta es esa, de tratar de agrupar estos tumores, por lo menos, o al menos los tumores que tienen respuesta a la quimio-radioterapia, a ver si tienen alguna característica, no desde el punto de vista histológico, porque es casi improbable, y tampoco desde el punto de vista de los oncogenes, sino desde el punto de vista de la genómica, de la característica genómica de la lesión. La respuesta es no, pero vuelvo a reiterar, esto ha sido análisis, intento, digamos, de predecir a través de patrones moleculares de diferentes grupos, incluido la angelita. Y han fracasado para determinar
determinar algún patrón con el grado de remisión, porque el patrón que daba positivo en alguna de las series no era validado, o sea, lo que no encontraron fue la validación de sus predicciones. Fueron buenos para predecir su población, pero cuando quisieron hacer ese mismo patrón en otra población no les dio. Y eso, la explicación que le encontraron es que, como vuelvo a decir, el tumor es tan heterogéneo que el hecho de ponerle un sello a un tumor que tiene determinado patrón molecular por una biopsia es poco, digamos, representativo molecularmente del tumor. Nosotros en el Hospital Italiano tenemos un biobanco, un repositorio de hace más de 15 años, relativamente, digamos, para los estándares internacionales, bueno, porque está linkeado con un montón de información clínica, pero para los estándares, digamos, que se manejan hoy, recién ahora estamos reestructurándonos para lanzarnos y, como recién comentaba, hemos ahora incluido los 6 primeros pacientes en esta semana con un protocolo estandarizado de la Organización Mundial de la Salud, de la IARC, que es una agencia contra el cáncer. Ellos tienen, para que se den idea de lo que se manejan, son 20 millones de pounds para estudiar 5.000 tumores alrededor del mundo, que incluyen colon, páncreas, 2 de esófago y otro más que no recuerdo ahora. Y entonces quieren tumores de estas 5 especies de diferentes lugares del mundo. Y ellos van a estudiar ya no los 3, 4, 5, 6, 20, 40 genes que uno puede pedir hoy en Argentina, sino estudian de a cientos de genes, y no solo genes en particular, sino la asociación entre esos genes. Entonces determinan lo que se llaman fingerprints, o sea, como si fueran huellas digitales moleculares. El proyecto se llama MutoGraph, muto de mutación, graph como de gráfico. Si lo buscan en Google probablemente encuentren, porque eso a mí me costó encontrarlo, el protocolo publicado, pero y si algún día cuando avancemos, si quieren, puedo traer algo, pues sería interesante compartirlo con ustedes cuando avancemos en algo, porque es algo que realmente para nosotros es ciencia ficción. Cada vez que ahora, pero eso implica que cuando hoy, por ejemplo, operamos un paciente, fueron 6 tubos de sangre y el patólogo ahí cortándolo y está haciendo todo un tratamiento especial para que poderlo enviar a Francia y de ahí no sé a dónde irá. Son cosas, digamos, que en el futuro cercano nos van a dar un montón de información, pero que a nivel local, como les digo, para nosotros es ciencia ficción, manejar esos números y esos objetivos científicos, ¿no? Doctor Vicente Gutiérrez. Me alegro mucho que la academia haya este progreso de comentar y discutir trabajos muy importantes. Llama la atención que han pasado tantos años y no haya salido nada exacto a la luz y que haya tantos desacuerdos, tantas variables, y nos hemos quedado un poco con discrepancias entre un país y otro. Una pregunta es, ¿existe alguna variable en la calidad de la radioterapia? Segunda pregunta es, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en la quimioterapia, en el tipo de quimioterapia, en los distintos trabajos comparativos? Porque son demasiadas variables, además de la variable del enfermo. Hill habló mucho de la variable del cirujano cuando él operaba mesorrecto, y ahora parecería que puede ser también la variable del tratamiento. Doctor Baccaro. Sí, gracias por la pregunta. Sí, es así. Quiero aclarar, a lo mejor no fui muy claro, esto no se trató de un trabajo colaborativo que todos nos pusimos de acuerdo en hacer algo, sino que el primer paso fue que cada uno de los autores de los centros publicaron sus experiencias. El paso intermedio fue que se hicieron metaanálisis, o sea, el metaanálisis es obtener de los datos publicados, hacer un análisis analítico de eso. Este es un paso, digamos, que en donde todos los grupos que habían publicado mandamos nuestras bases de datos a un centro para hacer una sola base de datos. Con lo cual ahí, como no había un acuerdo previo de qué hacer con el tratamiento, hubo esas discrepancias. Y si bien eso es una limitación para obtener una respuesta a las preguntas que a veces se plantean, demuestra claramente la discrepancia que hay. Porque si no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la radioterapia, en cuanto a la quimio, en cuanto a un montón de cosas, es porque realmente no hay evidencia para ponernos de acuerdo.
Y tomando un poquito, conectando esto con las preguntas previas, estamos hablando, lo que yo les mencioné es el Mutograph. Vamos a saber dentro de poco, con 20 millones de pounds, cómo son los tumores a nivel mutacional. Pero también sabemos hoy que hay muchas alteraciones que son epigenéticas, que no se ven, no son mutaciones, que son alteraciones de metilaciones, de un montón de alteraciones que no hacen que las bases cambien en su posición, que es una definición, o de composición, que es la definición de mutación, sino que un gen que no está mutado puede estar alterado por una metilación. Es el segundo jugador en juego hoy que se está también avanzando en el tratamiento. Y el tercero, que es el que hablamos el año pasado, es el microbioma. Hoy sabemos, y están como locas las empresas que manejan la inmunoterapia con drogas altamente costosas. Primero se los daban a todos los tumores avanzados, después empezaron a pedir que el tumor tuviera una inestabilidad microsatelital porque son hipermutados, y ahora ya lo están relacionando al tipo de microbioma, o sea, de gérmenes que conviven con nosotros. O sea, hay tantas variables en juego que es lógico entender por qué no podemos predecir algo que por otro lado estamos tratando de una manera tan diversa. Bueno, como bien dijo el doctor Vicente Gutiérrez, esto ha sido un cambio en los estatutos de esta academia, así que yo quiero aprovechar la circunstancia. Muchos de los señores académicos publican, ya sea en el país o fuera del país, trabajos que creo que pueden enriquecer y enriquecerse con la discusión en esta academia. Así que invito a los señores académicos y a los señores asociados a formar parte de esta nueva tendencia que hemos decidido en la Academia Argentina de Cirugía.